Chile es un país que en términos internacionales tiene como una relativa estabilidad. Esto es lo que lleva a algunos a hablar del excepcionalismo chileno. Pero cada cierto tiempo tiene unos quiebres que son muy potentes. Antes de la instalación de la República o en el tiempo de formación, la Guerra Civil de 1829, la de los pipiolos pelucones, estabilidad con problemas, no es una estabilidad plana. La Guerra Civil del 91, estabilidad, los golpes militares de 1924-25, años de anarquía, de ensayos, estabilidad desde el 32 al 73, ruptura, golpe de Estado, del 90 hasta el 2019 estabilidad, estallido social, revolución de octubre. O sea, Chile tiene siempre las dos cosas y eso es bueno conocerlo, porque yo creo que hay que huir de dos tentaciones. Una es la tentación del excepcionalismo, como en Chile nunca pasa nada. La otra tentación es encontrar que Chile nunca ha tenido una democracia o un real desarrollo institucional. Obviamente en las décadas del 30 al 90 hubo continuidad política, Prieto, Bulnes, Montt, Pérez, 4 gobernantes de 10 años cada uno, después de Errázuriz, Pinto, Santa María, Balmaceda. O sea, una estabilidad que no puede repetir ningún otro país en Hispanoamérica. Pero además, cuando Balmaceda da su discurso ante el Congreso Pleno el 1 de junio del 1890, dice que en los últimos 30 años Chile ha sido el único país de América que no ha enfrentado una guerra civil, un golpe de Estado, un cambio constitucional o el derrocamiento de un gobierno. Y eso es verdad. Pero claro, al año siguiente Chile estaba en guerra civil, lo cual revela que las cosas no son tan multicolor y alegres como uno las ve, sino que hay que verlas en su desarrollo pleno. Y el desarrollo pleno termina con una guerra civil. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo sobre la Guerra Civil del 91, de 1891 en Chile. Gran conflicto que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy y para eso estamos con la persona indicada para hablar sobre este conflicto. Algunos invitados del programa nos han dicho que es la persona que más sabe en Chile sobre Balmaceda y la Guerra Civil del 91, don Alejandro San Francisco. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Bienvenido y vamos a hacer la presentación de rigor. Alejandro es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Estudio Histórico y doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, o sea, historiador y filósofo además. No, ese es el nombre del título. Es bien curioso, pero el doctorado es en Historia Moderna, pero el título es doctor en Filosofía. Entonces lleva un equívoco. Ya. Pero de filosofía algo conoce seguramente. Algo sí, pero es por mis estudios de Derecho. Perfecto. Alejandro fue director general y coautor, es director general, del ambicioso proyecto editorial Historia de Chile 1960-2010, que ya lleva 9 tomos y me decía que vienen 2 más, posiblemente próximamente. Sí. Y además de la historia de 2 tomos de su obra La Guerra Civil de 1891, publicado en 2007-2008. Alejandro además conduce, es colega, exacto, aparece mucho en medios, tiene un programa en la Radio Agricultura que lo vamos a aprovechar de promocionar, que es muy bueno, Historia, Libro y Banderas, y además es panelista y columnista frecuente del Mercurio, el Líbero y otros medios. Así que muy bienvenido, Alejandro, gracias por aceptar esta invitación, costó un tiempo, pero aquí estamos. Pero Tomás, con el mayor gusto y primero que todo quería felicitarte por lo que estás haciendo con Pioneros de la República. Es muy importante, tanto yo diría en las imágenes que se pueden ver ahí, como en los programas y en esta cosa que tú desarrollas con tanta pasión, que es la historia, pero no solo desde el punto de vista de conocer, sino que de difundir. Así que me siento muy identificado con tu proyecto. Muchas gracias, buenísimo. Qué bien partir así. Bueno, la persona que más sabe sobre la Guerra Civil de 1891. Vamos a partir. Entonces, la idea es hacer una explicación macro del conflicto y después ir metiéndonos en los personajes. ¿Cómo llegamos a este quiebre, que es nuestro primer quiebre de la democracia formal desde nuestra independencia en 1891? ¿Cómo influye la Guerra del Pacífico? Sé que es un tema amplio, pero ¿cómo llegamos a este quiebre? Pero mira, Chile es un país que en términos internacionales tiene como una relativa estabilidad. Esto es lo que lleva a algunos a hablar del excepcionalismo chileno. Pero cada cierto tiempo tiene unos quiebres que son muy, muy potentes. Antes de la instalación de la República o en el tiempo de formación, la Guerra Civil de 1829, la de los pipiolos pelucones, estabilidad con problemas, no es una estabilidad plana. La Guerra Civil del 91, o sea, que triunfa la oposición, estabilidad, los golpes militares de 1924-25, años de anarquía, de ensayos, de asentamiento institucional, estabilidad desde el 32 al 73,
ruptura, golpe de Estado, del 90 hasta el 2019 estabilidad, estallido social, revolución de octubre. O sea, Chile tiene siempre las dos cosas. Y eso es bueno conocerlo. O sea, no, porque yo creo que hay que huir de dos tentaciones. Una es la tentación del excepcionalismo, como en Chile nunca pasa nada. La otra tentación es encontrar que Chile nunca ha tenido una democracia o un real desarrollo institucional, porque no es así. Y en términos internacionales se puede ver. Obviamente, en las décadas del 30 al 90 hubo continuidad política, o sea, Prieto, Bulnes, Montt, Pérez, cuatro gobernantes de 10 años cada uno, después de Errázuriz, Pinto, Santa María, Balmaceda, o sea, una estabilidad que no puede repetir ningún otro país en Hispanoamérica. Pero además, cuando Balmaceda da su discurso ante el Congreso Pleno el 1 de junio de 1890, dice que en los últimos 30 años Chile ha sido el único país de América que no ha enfrentado una guerra civil, un golpe de Estado, un cambio constitucional o el derrocamiento de un gobierno. Y eso es verdad. Yo cuando lo leí dije, voy a chequearlo, pues no vaya a ser que esté exagerando. Y era así, en Sudamérica el único. Pero claro, al año siguiente Chile estaba en guerra civil, lo cual revela que las cosas no son tan multicolor y alegres como uno las ve, sino que hay que verlas en su desarrollo pleno. Y el desarrollo pleno termina con una guerra civil. Si tiene relación con la guerra del Pacífico, ciertamente, algunos la enfatizan más. A mi juicio, los estudios de Carmen McEvoy, muy valiosos. El de ella con Gabriel Cid lo hacen, Que por estuvo en ejemplo. Chile hace poco. Hace poco, sí, la entrevisté. La historiadora peruana. Así es. Gabriel Cid, que es un gran historiador, tienen su libro Terror en Locaña, y ven una secuencia. Todo esto depende de qué es lo que siga cada uno. En el tema que a mí más me interesaba, que era la irrupción política de los militares, Sí. más que el tema de los campos de batalla, evidentemente es distinto. Pero en el plano militar, en cierto desarrollo de la violencia o el odio político, sí está presente. Y si tú miras después de la Guerra del Pacífico, se inicia un proceso de modernización del ejército, también llamado prusianización, y que lleva a la vieja guardia a oponerse por decisión o simplemente por intuición a los cambios que se estaban desarrollando. Esto es algo así como, ¿para qué voy a aprender yo a hacer una guerra moderna si yo sé cómo hacer una guerra y ya la gané? Perfecto. ¿Cómo nace tu interés en la guerra civil? Porque ha sido como muy presente en tu obra. Sí, Entonces, ¿por qué? nace de dos maneras y las dos maneras muy casuales. Eh, la primera, en mi magíster en Humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez, yo iba a hacer una tesis sobre el debate del régimen de gobierno durante el parlamentarismo. Entonces empecé a estudiarlo y me topé con una figura absolutamente crucial, que es Julio Bañado Espinosa, que es el constituyente de Balmaceda. Pucha, resulta que al final llevaba un año investigando, era un magíster. O sea, un año está bien, un poco más, poco menos. Y no salía de Bañado Espinosa. O sea, y al final hice la tesis en Bañado Espinosa. O sea, y de ella publiqué 3, 4 artículos. Y después me fui a estudiar el doctorado en Inglaterra. Y yo dije, ya, voy a seguir hacia adelante y voy a comparar el tema militar político en 1924-25, 1973, en la Génesis. Yo pensaba que era un buen tema y que merecía una comparación. Me fui muy contento, muy tranquilo. Y, o sea, como ves, lo que me interesaba son las rupturas más que los periodos de estabilidad. Sí. Cuando llego allá, Alan Engel, un gran maestro, mi profesor, me dice, muy interesante tu tema de doctorado, pero yo creo que no se puede ver bien si no ves primero un poco de la guerra civil del 91, cómo se llegó al parlamentarismo y la crisis del parlamentarismo. Perfecto, le dije yo, no, ni un problema. Ya, te encargo un paper sobre el tema. Un paper son un escrito de unas 30 páginas, que son los artículos de revistas, de journals. Eh, Oye, estuve 3 meses en la cuestión y escribí. Pero escribí lo típico. Mira, las visiones de la guerra civil son el debate entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Y en segundo lugar, tenemos la influencia del salitre inglés en la política chilena, que es la tesis de Hernán Ramírez Necochea. Se la presento a Alan Engel, lo voy a ver a la semana siguiente, yo iba a recibir mis felicitaciones, muy contento, y no recibí ninguna felicitación. Me dice, sí, está bien, me dijo, pero no vi tu posición.
Tú me describiste, mira, los que piensan así dicen esto, los que piensan así dicen lo otro. No tengo idea qué piensas tú al respecto. Dije, no, pues Alan, sí, ese era el segundo ensayo. El primero yo lo quería dejar para ver qué se ha dicho. En el segundo planteo lo que pienso yo. Me dice, me parece perfecto. ¿Te parece en un par de meses más? Sí, me parece perfecto. Y la verdad es que yo no sabía cuál era mi posición. No, por formación jurídica era más la primera, la de la discrepancia entre el presidencialismo y el parlamentario. Y estuve 2 meses, pero leyendo todo el día. O sea, tú tienes que imaginarte que eso es leer 6, 8, hasta 10 horas diarias. Y además de leer, pensar, Mm. criticar la fuente, ver la bibliografía que te gusta y que no te gusta, y después ponerse a escribir. Y ahí planteé una idea que las dos cosas que yo consideraba minusvaloradas y de gran relevancia era, uno, la dinámica del odio político que precedió a la Guerra Civil de 1891 y dos, la influencia de los militares en la política chilena, bajo dos supuestos. Uno es lo que podríamos llamar la politización del ejército, es decir, el ejército pasa a ser un actor político relevante, y dos, la militarización de la política, es decir, los políticos en el gobierno, en el Congreso, empiezan a mirar a los cuarteles para resolver el conflicto. Y ese fue mi segundo ensayo, y ya cuando llegaba a eso, imagínate, ya se me empezó a ir el año, y, y el profesor Alan Engel me pregunta, bueno, ¿y qué piensa? Ese, si quiere, nos quedamos en la Guerra Civil del 91. O sea, yo soy, te lo comenté alguna vez personalmente, pero yo soy un poco escéptico históricamente. No tengo grandes pasiones, no cultivo los istas o ismos, sino que me interesan los problemas, los temas. Y me encantó el tema, el drama asociado a la Guerra Civil de 1891, la figura épica, trágica de José Manuel Balmaceda, y los cambios que se estaban produciendo en la sociedad. Y eso me llevó al tema. Excelente. Y eso nos trae hasta aquí hoy día. Recojamos un poco el tema que nombraste, que yo sé que es tu especialidad en el tema, que es el odio político en la prensa de la época. Cómo se fue dando este odio. Entonces ahí podemos quizás empezar a entender el origen de la guerra. Mira, lo que hay que entender, a mí el tema de la discrepancia constitucional me interesó, no era problema. Pero yo no puedo creer que tú y yo nos andemos matando porque tenemos una discrepancia constitucional. O sea, tú piensas que el parlamentarismo es mejor, yo pienso que el presidencialismo. Son dos ideas. Yo puedo pensar que es mejor el federalismo, tú el régimen unitario. Bueno, así es la vida, esa es la política. La política es pensar distinto y ver cómo poder vivir razonablemente dentro de esa discrepancia. Eh, entonces, si las personas se matan en los campos de batalla, estamos en agosto fueron la batalla de Concón y Placilla, murieron miles de personas. Entonces, ¿por qué la gente se está matando? ¿Por qué después de la batalla, ya culminada, asesinan generales y los tajean y los tratan mal, los vejan? Yo digo, no, esto no puede ser solo una discusión constitucional que seguramente la mayoría no entendía, Mm. que puede ser relevante, que es un argumento, pero que no lo cierra. Y ahí lo clave es revisar, uno, la bibliografía de época y dos, la prensa de época. Me encontré con dos cosas para sintetizar. Eh, una estaba en un libro, que es un libro de Ricardo Cox Méndez, que es sobre la Guerra Civil del 91. Él era un conservador, que era niño los años previos a la Guerra Civil. Y dice que en 1883-84, o sea, cuando él era un niño, aprendí a odiar al presidente Domingo Santamaría y a su ministro José Manuel Balmaceda y les deseaba toda clase de males. Mm. Ahora, ¿por qué lo odiaba? Por las leyes laicistas o secularizadoras. Ahora, cuando tú dices los odiaba, tú puedes decir, hasta exagerando. Uno dice, oye, yo odio a tal equipo, me odio a no sé quién. Sí, pero no lo odio, no voy a ir a hacer algo contra esa persona. Eh, Eso me marcó mucho a mí. Cómo el nivel de la discusión política llega a esa etapa. Y lo segundo, el odio tiene una particularidad que es como el amor, no es medible. O sea, un niño te puede decir, oye, te quiero 1000, te quiero 1.000.000, no, yo te quiero más, te quiero 10 millones. Pero eso es una conversación de niños. No es mensurable el amor. El amor y el odio se miden por las acciones.
Amar, amar y servir, no es solo amar. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, con la guerra, con los muertos, con los asesinatos. Pero si tú vas viendo otra fuente que es clave, que es la prensa, es impresionante. La prensa empieza de discutir problemas políticos, tal gabinete es malo, la interpretación es errónea de la Constitución y otras cosas por el estilo, termina debatiendo en la moralidad de los personajes, con ataques bajos hacia el adversario. El adversario pasa a ser enemigo, ya deja de ser adversario. Y el enemigo es alguien que hay que destruir para proteger. Si a ti te dicen, oye, ¿qué te parecen los animales? Bien, bien me parece. ¿Y qué pasa si hay una plaga de ratones que está inundando todos los edificios? Bueno, tú dices, hay que enfrentar esa plaga, es un enemigo. Eso es. Y en la Guerra Civil del 91 se genera esa dinámica. Y por eso yo creo que en 1890, en el preludio de la Guerra Civil, hay otra guerra, que es la guerra de la prensa o las batallas de la pluma, que se mantiene en 1891 y que tú lo puedes apreciar en poemas, en editoriales, Caricatura. en entrevistas, en caricaturas. Hay un poema contra Balmaceda que es notable, que fue publicado en un diario satírico primero y después se lleva a la prensa seria, que es un acróstico, o sea, la primera letra forma el nombre de Balmaceda, dice José M. Balmaceda. Y usted fija, la J, jamás del vicio la alevosa mano, oh patria mía gobernó tu suelo, solo un hombre cubriéndote de duelo, el papel se ha apropiado de tirano. Ahí está José, y así sigue con la M mostrando la virtud del espartano, etc. Qué sofisticada forma de criticar. Notable, Sí. notable. Esa prensa entonces reacciona a las leyes laicas. Al final son las leyes laicas el mayor foco de conflicto entre conservadores y liberales, El finalmente. 83-84 sí. Sí. Y de hecho cuando uno lee la autobiografía notable, absolutamente notable de Domingo Santamaría, cuando digo la autobiografía son 4 páginas, o sea, no 5 páginas que están en el ensayo histórico de Mario Góngora reproducida. Él dice que separar la iglesia del Estado, que no ocurrió en el 83-84, en el 83-84 hubo leyes secularizadoras, matrimonio civil, registro civil, cementerio, pero no hubo separación de la iglesia del Estado, un proceso al revés de la Revolución Francesa, por ejemplo, que separa la iglesia del Estado y en consecuencia hay matrimonio civil, registro civil y cementerio. Bueno, dice que separar la iglesia del Estado habría importado la revolución, habría significado la revolución. O sea, es algo que estaba en el ambiente. Ahora probablemente cuando, esto es como, tú lo sabes muy bien porque estudiaste historia, pero es como la historia virtual. Se te dice, oye, ¿qué hubiera pasado si la elección lo hubiera ganado este y no el otro? Bueno, no lo podemos saber, porque no ocurrió. Aquí pasa lo mismo, y si se hubiera aprobado, ¿habría habido guerra civil? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un actor crucial, como Domingo Santamaría, estimaba que habría significado la revolución. Y eso es muy relevante para entender la época. Tenía razón. ¿Estaba vivo Santa María al momento de la revolución? Murió un poco antes. No alcanzó a verla. No alcanzó a verla, felizmente para él. O sea, hay que meter a Santa María en toda esta juguera. Yo creo que sí. Belicosa. Sí, y es un tipo notable. De la década de 1880. Esa es la década crucial de Chile. Especifiquemos un poco, demos algunos ejemplos de cómo los militares se fueron metiendo en la política y los políticos en lo militar. Primero hay que entender cuál es el principio constitucional de la Fuerza Armada. Ejército Marina en el siglo XIX, Ejército Marina, Fuerza Aérea en el XX. Y Carabineros podríamos agregar en otro sentido. La Fuerza Armada es esencialmente obediente y ningún cuerpo armado puede deliberar. Es decir, es jerárquica, obedece a la Constitución y las leyes, al presidente de la República, a los superiores jerárquicos. Y es no deliberante. Esto significa que no participa en política contingente. ¿Eso está bien o está mal? Parece que está bien, porque los militares deliberan con armas. Claro, alguien podría decir, no, pero es que delibera lo que quiere el pueblo, o en realidad todos somos ciudadanos. Es verdad, los militares son ciudadanos, pero desde 1811 aproximadamente se dice que no se pueden tomar decisiones, no son válidas las decisiones cuando hay una fuerza armada presionando esas decisiones. Con esa regla, la forma general de administrar el país es que gobiernan los civiles y los militares
participan de acuerdo a su función de defensa nacional. Ahora, ¿es 100% así? Obvio que no. Hay participación militar en las primeras décadas de vida republicana. Gobiernan dos militares en la primera época de estabilidad, el general Prieto y el general Bulnes. Los militares forman parte de la cultura nacional. Chile es tierra de guerra, para recordar esa fórmula que señaló en algún minuto el filósofo Juan de Dios Vial Larraín y rescató Mario Góngora en su ensayo histórico. O sea, hay muchas formas de participación militar. Hay héroes militares. El patriotismo chileno tiene un rasgo militar, no solo el chileno, el francés también por Napoleón y otros también. Bueno, pero hacia la Guerra Civil del 91 pasa una cuestión, que los militares ajenos por principio constitucional a la política, empiezan a ser parte de la política. Tú me preguntas de qué manera se nota. Veamos. Si tú miras en general, los ministros son civiles y son de partidos, representan a facciones o partidos dentro de la política nacional. En ese momento los ministros eran como 6 o 7. Eran 6. Ya. Claro. No era lo que es ahora. No, ha crecido la cosa. Sí. Hemos tenido una inflación institucional. Pero si tú miras en 1890, en enero, cuando ya estaba desatada la crisis entre el Congreso y el presidente Balmaceda, el presidente Balmaceda nombra como ministro de guerra al general José Velázquez. Los ministros pasan a ser parte de los gabinetes. El gabinete es esencialmente un órgano político y es un órgano político al servicio del presidente. Por ende, hay que evitar que los militares estén en el gobierno. Ahora, ¿cuándo están en el gobierno? Tú no te imaginas aquí que el presidente Boric o el futuro presidente o el pasado nombre un militar en la moneda. No, pero los nombró Alessandri en 1924, Allende en 1972. O sea, en los momentos de crisis como que emerge el factor militar. Y de hecho, la prensa del momento y escritores de la época dicen Balmaceda hace sonar el sable. Es la primera vez que yo veo esa expresión ruido de sable en la práctica, en la política nacional. Y lo que ocurre a continuación es una vorágine de participación militar en política. Yo voy a decir 3 o 4 cosas, pero los ministerios, para ser ministerios, necesitaban aprobación del Congreso Nacional, salvo cuando el Congreso no estaba funcionando. Bueno, cada vez que el Congreso no estuvo funcionando, Balmaceda designó militares. O sea, se mantuvo como tendencia eso, incluyendo el periodo de la Guerra Civil de 1891. Después, la discusión pública, los militares pasan a ser actores políticos. El militar más cercano a Balmaceda es malo para la oposición, el militar que está con la oposición es malo para el gobierno, pero no por sus valores militares, es por su posición política. Había un órgano que llamaríamos social, que se llamaba el Círculo Militar. Se politiza. La votación tiene que ver con si está con Balmaceda o está contra Balmaceda. O sea, la institución deja de ser meramente militar para pasar a ser también política. La prensa tiene también una visión de que los militares son actores políticos. Y, por ejemplo, en un medio de gobierno critican a Estanislao del Canto o a otro uniformado, en los medios de oposición critican a José Velázquez o José Francisco Gana o Orocimbo Barbosa. Incluso actividades tan notables en la historia de Chile como la parada militar, que en ese tiempo se llamaba Juegos de Guerra, del 19 de septiembre, el ministro que había en su momento invitan a presenciar los ensayos de la parada militar a los líderes del gobierno. Entonces se politiza ese evento también, como si fuera la parada del gobierno más que la parada de los militares. Y así podrías ver 2, 3, 5 manifestaciones más en que se piensa, y eso se refleja después en la división entre los militares, en la división al interior de la Academia de Guerra, al interior de la Escuela Militar. Hay un libro que se llama La Escuela Militar en 1890, y yo lo pesquisé uno por uno los miembros de la Escuela Militar en 1890. Se dividieron. Unos se fueron con Balmaceda, otros se fueron con la
con la oposición. Entonces los compañeros de armas se mataban. Recuerda que este programa se financia gracias a la venta de nuestras figuras de acción que puedes encontrar en htoys.store. Ahí tenemos la primera colección de figuras de acción de la historia de Chile, así que te invitamos a visitar la página y a comprar tu favorita, htoys.store. Y además, aprovechamos de saludar a las marcas que ya se suman a nuestro programa apoyando la cultura. Urbac, especialistas en intermediación inmobiliaria desde 1984. Visita su página web urbac.cl y entérate de todos sus proyectos. Doble Queso, servicio de hamburguesas de primera calidad para eventos. Contáctelo al WhatsApp que aparece en pantalla y cotice su siguiente celebración. Veníamos de las leyes laicas. Yo creo que influía que los militares venían de la guerra al Pacífico, en que grandes militares influyeron mucho, Baquedano, Lynch. Como que la guerra les dio cierta relevancia, o me equivoco, ese quizás fue el primer paso en la incorporación de los militares. Yo creo que la guerra les dio relevancia, pero si tú te fijas en 1881, que había elecciones, sonó el nombre de Baquedano como presidenciable y se bajó, porque no era Chile un país militarista, era un país con un aire marcial. Con un patriotismo marcial, con un sentido de victoria en las guerras y con otras cosas, pero no con militares politizados, politizados en el sentido que estamos hablando. Si tú miras una cosa que puedes agregar, pero que tiene que ver con la guerra chilena después, cuando se inicia la guerra civil en 1891, Balmaceda creó un Congreso Constituyente. En el Senado hay generales. En la Cámara de Diputados hay coroneles. ¿Qué tienen que hacer los coroneles y los generales en el Senado y en la Cámara de Diputados? En servicio activo, no en retiro que ganaron una elección, en servicio activo. Entonces, tú dices, aquí algo pasó entre la Guerra del Pacífico y la Guerra Civil. Bueno, lo que pasó fue la dinámica del odio político y la politización del ejército y la militarización de la política. ¿Y cuáles eran los dos grandes proyectos? Porque es fácil hacer paralelos con 1973, el rol de la prensa, la incorporación de los militares a la política. ¿Cuáles son las dos grandes visiones que chocaban y que generaban este odio? Porque en el 73 lo sabemos, el capitalismo versus marxismo, contexto de Guerra Fría, pero ¿cuáles son estas grandes pasiones que generan este odio? Yo diría que hay dos cosas que son relevantes. Uno es Balmaceda, presidencialismo, Congreso, parlamentarismo. En 1890, la inmensa mayoría de la clase política estaba convencida que en Chile había un régimen parlamentario. Esto incluía a gobiernistas y opositores, a Balmaceda y a sus detractores. El mismo Balmaceda decía en su discurso de programa que uno de sus objetivos era perfeccionar el parlamentarismo, que ya existía. En 1890 aquí se separan aguas en materia constitucional y Bañado Espinosa y Balmaceda se convencen que el régimen original de la Constitución chilena es el presidencial, representativo le llamaban, y no el parlamentario como sostiene la oposición. Y ese es un punto de diferencia que a mí me parece muy, muy clave. El segundo elemento que a mí me parece crucial es que Balmaceda es un presidente, no sé si es la mejor palabra, pero moderno, de otro Sí. tipo, de otro nivel. Y eso se nota, por ejemplo, en esta obsesión que él tenía por ocupar los recursos extras que habían llegado de la Guerra del Pacífico, los del salitre, en obras reproductivas. Entonces ahí tú tienes la canalización del Mapocho aquí cerca, qué sé yo, un puerto en Talcahuano, el viaducto del Mayeco, y así una serie de cosas que tú dices, oye, le cambió la cara y si hubiera gobernado más, le habría cambiado más la cara. Se creó el Ministerio de Obras Públicas en 1887. O sea, Balmaceda es una persona que tiene una visión de país que es más propia del siglo XX. ¿Cuál es la visión que tiene la oposición? Lo clave es la libertad política, la deliberación, esta idea de que de la discusión nace la luz. Parlamentar, que el gobierno, los ministros aprobados por el Congreso, respeten la libertad electoral, no intervengan en las elecciones, como había sido, por ejemplo, con el gran elector en las décadas presentes. Tú sabes que esa es una discusión que va a seguir. Hay un artículo notable, otro, de Mario Góngora, que se llama Libertad Política y Concepto Económico de Gobierno en Chile, 1915-1935. Eso se zanja ahí, entre 1915 y 1935, en que la idea del pasado, esta idea de que lo importante de un gobierno es cuidar la libertad política, es derrotada por la idea del futuro, que es el concepto económico de gobierno. Es decir, que el gobierno, que el Estado
debe preocuparse por los problemas económicos y sociales. Algo que a ti o a nosotros nos puede parecer obvio, cómo el Estado se va a preocupar de los problemas económicos y sociales, era un problema más bien de los privados. Y eso explica por qué en esos años 15, 35 se crean órganos estatales relevantes que van desde el Banco Central a Ministerio, a Código del Trabajo, por nombrar tres cosas. ¿Eso era imaginable en 1870, 80? No. Pero Balmaceda da una señal con el Ministerio de Obras Públicas y con su visión de país. En ese sentido, para terminar, Balmaceda tenía una visión de país que era mucho más rica, mucho más comprensiva de la meramente política que tenía la oposición. Ojo que esto no es para minusvalorar a la oposición, porque la oposición estaba defendiendo un bien que era muy relevante, que era la libertad política, y que obviamente las dictaduras no lo respetan o lo pasan a llevar. Lo que se comenta siempre es que Balmaceda quería nacionalizar el salitre. ¿Qué tanto de cierto hay en eso? Porque es como... hemos publicado otras cosas sobre Balmaceda y siempre está ese comentario. Entonces, ¿qué tanta verdad hay en eso? Sí. Yendo a estas causas de tanto odio. Mira, hay un libro clave para eso, que es de Hernán Ramírez Necochea, que tiene dos libros sobre el tema. Uno es La Guerra Civil del 91, a comienzos de la década del 50, y uno a finales de la década del 50, que es Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891. Es un libro que por razones familiares yo le tengo mucho cariño, pues estaba en la biblioteca de mi padre, y que ahora es mío. Mi papá falleció hace 5 años, y mi papá cuando lo compró debe haber tenido 18, 19 años. Pero además de ese tema que es meramente personal o familiar, yo me leí el libro con mucho interés. Es un libro importante que fija lo que es la interpretación marxista de la Guerra Civil de 1891, que básicamente es que el salitre inglés interviene en la política chilena, que Balmaceda lo que quiere es nacionalizar el salitre, concepto equívoco porque lo interpretamos en cultura del siglo XX, y tres, que esa disyuntiva provoca la guerra civil. Hay dos elementos que son relevantes. Primero, ¿es verdad que Balmaceda quería nacionalizar la industria del salitre? Nacionalizar en sentido siglo XX, o sea, como fue la nacionalización del cobre, no, en ningún caso. Sí dijo Balmaceda. No existía el órgano para absorber esa... Y en no un estado con 6 ministerios. y no estaba además la cultura de la época, Claro, porque cuando de una empresa estatal. y cuando uno hace una adopción de una idea actual, cae en el vicio del presentismo. No, pero hay otra cosa. Balmaceda ocupa el concepto de que esta propiedad británica pase más a manos chilenas. Pero luego dice, pero si los capitales chilenos no son capaces o no lo hacen, bueno, sigue la cosa como está. O sea, no. Pero ojo, que eso es pasar a capitales chilenos. O sea, es un capitalismo ampliado, no es un estatismo o socialismo de Estado. Eso sería como el primer elemento. Y lo segundo que me llamó la atención de Ramírez Necochea, que lo encontré de la mayor importancia, él dice que su posición entre el año 51 y el 59, es decir, entre la Guerra Civil del 91 y Balmaceda y la Contrarrevolución del 91, entre los dos libros, es que había tenido la oportunidad de investigar en el archivo del Foreign Office, que ahora está en Kew, a las afueras de Londres. Yo pasé ahí 2 veces a la semana durante un año, revisando los archivos de la Guerra Civil del 91 y algunos otros. Los transcribí completos con mis propias manos. O sea, yo escribía los documentos, están transcritos todos. Tengo todos los archivos de la Guerra Civil transcritos. ¿Y cuál es el punto? Él dice, y ahí vi que esto era tal cual. Bueno, yo me leí los mismos archivos supongo que son los mismos exactamente, que leyó Hernán Ramírez Necochea, y llegué a la conclusión inversa. O sea que no hay... Ahora, sí hay una sensación de que Balmaceda es más peligroso, que le tiene mal a los ingleses. Para eso hay que mirar otro archivo. Yo no leo alemán, pero por ejemplo el barón Goudsmit, que era el representante alemán en Chile, se publicaron sus informes diplomáticos del año 91. Son muy interesantes. Él era aliado de John Gordon Kennedy, el cónsul británico.
Y en el frente estaba Patrick Egan, que era el representante norteamericano, que era cercano a Balmaceda. O sea, tenías dos polos ahí. Y además es bien interesante porque, por un lado, Kennedy representa el parlamentarismo inglés y podríamos decir la protección de los inversores ingleses en América y específicamente en Perú y Chile, sucesivamente. Y Patrick Egan representa el presidencialismo norteamericano y la idea de que Norteamérica tuviera mayor influencia en América de lo que había tenido antes. Entonces, es un tema que sigue apareciendo. Yo por lo menos no he llegado a esa convicción y los textos existentes hasta la hora, a mi juicio, no tienen la evidencia suficiente como No, para asumir esa tesis. lo descartamos como una de las Yo sí, principales razones. yo sí. Perfecto. Y de hecho, como expresión del odio político, eso solo surge el 91. Por ahí hay algún artículo antes del 91, pero cuando tú lees la discusión pública, tiene que ver con la lucha por el poder, o sea, quién se queda con el poder, por lo malo o bueno que es Balmaceda, lo malo o bueno que son los parlamentarios, pero tú no tienes 20, 30 artículos como si los tienes y de sobra en los años, eh, en los años 70, 73 respecto del imperialismo norteamericano, de que las empresas del cobre se roban la gran riqueza nacional, o himnos que simbolizan toda una época, como nuestro cobre de Quilapayún, que dice en una parte, robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. O sea, hay una diferencia muy sustancial entre ambos procesos. Perfecto. Ya que revisamos las causas, vamos al conflicto mismo. Hablemos de cómo estalla el polvorín, que es la famosa negativa de aprobar el presupuesto del año siguiente. Tú sabes que esto es un drama porque esto es como una bomba de tiempo. O sea, tú sabes cuándo va a estallar. A diferencia de otros conflictos que tú dices, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Estalló cuando estalló porque mataron a Francisco Fernando. Pero tú no sabías que lo iban a matar. No, Hitler podría haber invadido Polonia no el 1 de septiembre del 39, podría haberlo invadido el 30 de septiembre, el 6 de octubre, o sea, Claro, no. no, En cambio, en Chile había una fecha final, que era el 1 de enero. ¿Por qué? Porque existía lo que se llamaban las leyes periódicas. Las leyes en general duran lo que duran. Si tú dices, ¿y la ley del tránsito hasta cuándo rige hoy día en Chile? Hasta que la cambien, pero rige permanentemente. ad eternum. Pero hay una ley, por ejemplo, que es conocida y que sigue rigiendo en Chile hoy día, que es la ley de presupuesto, que fija los presupuestos anuales, es decir, dura un año. Por ende, al año siguiente se requiere otra ley de presupuesto anual. En Chile del siglo XIX eran tres: la ley de presupuesto, la ley que fijaba las fuerzas de mar y tierra y la ley que autorizaba el cobro de contribuciones. Esta era de cada 18 meses la que autorizaba el cobro de contribuciones. Ahora, el problema de estas leyes es que la Constitución decía solo en virtud de una ley se puede. O sea, el Congreso Nacional debía hacerlo y no debía hacerlo otro. ¿Por qué? Porque solo en virtud de una ley se puede. Si se pudiera de otra manera, podría hacerse de otra manera. Pero cuando es solo a través de una ley, el Congreso Nacional es el que tiene que aprobarla. Bueno, resulta que estamos en noviembre, diciembre de 1890 y el presidente Balmaceda no ha convocado al Congreso Nacional. La pregunta es, bueno, ¿y por qué tiene que convocarlo al Congreso Nacional? Porque habían dos tipos de sesiones en la época. Las sesiones ordinarias, que eran de junio a septiembre, y después venían las sesiones extraordinarias, que las convocaba el presidente de la República. Ahora, el presidente siempre las convocaba, entre otras razones porque había que aprobar la ley de presupuesto. Pero resulta que no convoca. Ahora, si tú lees la prensa del último mes antes de la guerra civil, tú dices, esta cuestión va a estallar, porque no vamos a tener ley de presupuesto y no va a haber ley que autorice no va a haber ley que autoriza la fuerza de mar y tierra. O sea, no vamos a tener ejército, por decirlo de alguna manera. Y eso va a ocurrir el 1 de enero. Y Balmaceda no llama al Congreso. ¿Por qué no lo llama? Es una pregunta que es interesante. Tú sabes que yo me lo cuestioné mucho, porque obviamente todos estos son inteligentes, son personas capaces, tienen asesores buenos, tienen abogados constitucionalistas. Bueno, piensa tú que el profesor de constitucional en la Chile era Julio Bañado Espinosa, y en la Católica era Abdón Cifuentes, y los dos están en bandos distintos en la guerra civil. Entonces,
Pero eran personas preparadas, no es unos diletantes que no tenían idea de los efectos de lo ¿no? que hacían. Y una discusión constitucional y política elevada. O sea, Elevada y seria, o sea, y se da en la Comisión Conservadora, en el mm, Congreso, en la prensa. Pero ¿dónde está el quid del asunto? Yo decía, si yo hubiera sido Balmaceda, esto es lo que decía en la primera etapa cuando estaba estudiando el tema, yo habría hecho lo mismo que hacían muchos gobernantes. Llamo al Congreso, lo que va a hacer el Congreso es censurar mi gabinete, que era el Ministerio Vicuña Godoy. Si censura el gabinete, la regla general en la época era que el gabinete se va. Solo una vez Balmaceda trató de desconocerlo eso en el gabinete de Enrique Salvador Sanfuentes, de junio de 30 de mayo del 90, y luego me censuran el gabinete. El Congreso nombra un nuevo gabinete. Nombrado el nuevo gabinete, el presidente lo acepta, se toma el juramento, va ante las cámaras y lee su discurso programado. Y después de eso, ¿qué vendría? La aprobación de la ley de presupuesto. O sea, habríamos tenido, no el 1 de enero, pero el 5 de enero, el 7 de enero, el 12 de enero, habríamos tenido ley de presupuesto. Tú dices, bueno, problema zanjado. ¿Por qué? Porque Balmaceda lo que podría haber hecho después es, se clausuran las sesiones extraordinarias, eso era una prerrogativa de él, mm. y clausurar las sesiones extraordinarias, echa el gabinete aprobado por el Congreso y nombra a él un gabinete. ¿Habría sido eso constitucional? Perfectamente constitucional. Perfectamente. Entonces, ¿y por qué no lo hizo? Esa es la pregunta. Y tú sabes que yo me rebané la cabeza diciendo por qué no lo hizo. Porque yo decía, no, aquí hay algo que no calza. Porque es obvio que tú no arriesgas una guerra civil si tienes la solución tan fácil a la mano. Bueno, y a la conclusión que llegué yo es que lo mismo deben haber pensado los dos. Lo pensó el gobierno y lo pensó la oposición. Sí, sí, porque se me va a ocurrir a mí, no se les va a ocurrir a ellos que se dedican a eso. Mm. ¿Y saben la conclusión a la que llegué, que creo que es la correcta? Es que se dio por una segunda cosa. Porque convocado el Congreso no solo habría censurado al gabinete, sino que habría hecho una acusación constitucional. Y hecha la acusación constitucional, el presidente no puede clausurar las sesiones. O sea, tiene que Mm. funcionar el Congreso hasta que resuelva. Y lo habrían estirado hasta el 1 de junio. El 1 de junio hay sesiones ordinarias. Por ende, el presidente no puede sacarlo. Y las elecciones, el cambio de mando es el 18 de septiembre. Con lo cual, Balmaceda ya se habría ido Sí. y no habría podido hacer nada. Yo creo que esa es la razón, esa es la explicación. Pero no ocurrió. ¿Qué sí ocurrió? Que Balmaceda no convocó el Congreso y que llegamos al 1 de enero sin ley de presupuesto. Y Balmaceda hace una cuestión curiosísima. Hace un manifiesto a la nación que dice básicamente eh, gobierno representativo o régimen parlamentario. Este es el dilema. Opto por el gobierno representativo que ordena la Constitución. Ese es uno de los ejes del discurso. Es una larga explicación. ¿Eh? Y lo segundo, dice, se ha incitado al ejército y a la marina a la desobediencia. Vano intento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en los dos temas se equivocó Balmaceda. Mm. Primero, pues el tema no era régimen parlamentario o régimen presidencial. Esto lo podemos estar discutiendo nosotros. Y viva la libertad, pues es un problema político. El problema es cuáles son las prerrogativas efectivas del presidente de la República y cuáles no lo son. Ese sería lo primero. Y lo segundo es que llegaba tarde, porque el intento de politizar a las Fuerzas Armadas no había sido vano, había sido exitoso. Mm. Y eso es lo que lleva al levantamiento de la Armada a comienzos de 1891, solo 6 días después del manifiesto de Balmaceda. Y aquí pasa una de las cuestiones más dramáticas de la historia de Chile. Tú sabes que ellos piensan que levantada la Armada el ejército se va a plegar. Y voy a decirlo así. Y la toma de poder habría durado 24 horas. Balmaceda cae, se toma el poder, y conforme al pensamiento de la época, lo más probable es que hubieran devuelto el poder a los civiles, hubiera habido elecciones y todo eso. Bueno, no ocurrió eso. ¿Por qué? Porque la base fundamental del ejército decidió defender a Balmaceda. Puede ser, como dicen algunos, al presidente de la República. Esto es lo que dice Alberto Edwards, por ejemplo. No a Balmaceda, al presidente de la República, que es como decir, defiendo al rey, o sea, la autoridad suprema.
Yo creo que no es así. Yo creo que esa Balmaceda, además del presidente de la República, o sea, la persona de Balmaceda, de los cuales eran amigos, Barbosa era amigo, Alcerre, que había sido distinguido por Balmaceda, varios habían ocupado puestos así como de intendente, el propio Alcerre, de ministro, Velázquez y José Francisco Gana. O sea, no es solo un tema jurídico constitucional o político, el presidente de la República, sino que es la persona de Balmaceda. Bueno, después cambia la cosa y se divide el ejército y luchan algunos por Balmaceda y otros contra el presidente de la República. Aprovechando de que nombraste a varios, Baquedano, ¿qué rol cumple? Porque era el político, era el militar más importante, victorioso. Baquedano es un caso notable. Sabes que Baquedano pasó gran parte de 1890 fuera de Chile. Estuvo en Europa. Entonces cuando llegó, algunos quisieron atraerlo a su redil. Lo lograron en alguna medida, sí. Hicieron un homenaje, como decía la prensa, de 500 cubiertos. Es decir, una comida donde había 500 personas. Una cantidad de discursos. No me voy a meter en temas culinarios, pero en el tema político hubo discursos, tampoco en los temas etílicos, y fue bien impresionante. Y los discursos eran del tipo general: mandad y obedeceremos. Insinuaciones de que si hubiera alguna persona, cualquiera, que violara la Constitución y las leyes, habría que rebelarse contra esa persona, cualquiera que fuera. Y Baquedano era el hombre más patriota, digno, noble que hay en Chile para hacerlo. Lo cual obviamente debe leerse: cuando Balmaceda viole la Constitución, Baquedano inicia el golpe, nosotros lo apoyamos. Eso es como el resumen del cuento. Baquedano habría sido candidato por los conservadores, ¿no es cierto? El 81. El 81. Y ahora el 90, Baquedano da un discurso como eran los de Baquedano, un poco críptico, no se llega a nada, pero tiene reuniones en que algunos lo convencen y le dicen: mire, este es el acta de deposición de Balmaceda. Y abajo salía: y tú, general, que has conquistado tantas glorias. O sea, a Baquedano, ¿para qué le encabezar? No, eso no. Eso es lo que dicen porque Baquedano repetía las palabras. Entonces, no, ahí no, pueden pillarme. Borren eso. Lo borran. Pero Baquedano, a juicio de la oposición, lo tenían cerca, lo cual no era verdad. Y para Navidad, un poco antes, Balmaceda invita a Baquedano a La Moneda y hace que lo atiendan su hija antes que él llegue a la reunión. Y la hija empieza: oye, Baquedano, usted que es lo más grande que hay, nuestro papá nos ha contado que usted es un patriota, respetuoso de la Constitución y las leyes, del presidente de la República. Baquedano lo que hizo es que se fue al campo. O sea, no peleó. Y por eso el acta de deposición de Balmaceda hace un llamado a Jorge Montt, es decir, a un miembro de la Marina, capitán de navío, y no a Baquedano como había sido pensado. Baquedano permanece fuera de la trifulca política durante la Guerra Civil, y en agosto, cuando Balmaceda se entera de la noticia dramática para él de que no solo había perdido en Concón el 21 de agosto, sino que el 28 perdió en Placilla, tomó la decisión de esa noche reunirse con Baquedano, con Velázquez, y de poner el mando en el general Baquedano. O sea, decir: Baquedano, usted ahora queda a cargo de eso, yo perdí. Toma la decisión de asilarse en la legación de Argentina en Chile y finalmente llega Baquedano a La Moneda. En La Moneda Baquedano fue confuso, porque según Balmaceda, la tarea principal de Baquedano... Baquedano, ¿qué rol, o sea, qué cargo ejerció como presidente de la República? ¿No? Era presidente interino por 2 días. Interino, por un día. Pero Baquedano entendió que era presidente. Esto lo dice el secretario personal de Baquedano, Máximo Lira. Y poco menos que empezó a designar embajadores. O sea, se creyó que era presidente. Y no. Su labor era hacer el tránsito entre la guerra y la normalidad. Y en la jornada del 29 de agosto se produce el saqueo de las propiedades de los balmaceístas. O sea, no hay orden público. Hay verdadera crisis, desorden, caos, violencia, destrucción y en el caso de Valparaíso además muertes. Eso es lo que le reprochan a Baquedano, ¿no? Eso es lo que le reprochan a Baquedano los balmaceístas. Sí. Los balmaceístas. Pero
pero la verdad es que el poder que tenía Baqueano y la autoridad que tenía Baqueano para gobernar era mínima. Era una autoridad que venía de Balmaceda, que era el dictador de Chile, a juicio de los opositores, y era quien había sido derrotado, dejando una estela de miles de muertos en los campos de batalla. Entonces, el tema es de una complejidad tremenda. Obviamente no está bien haber dejado saquear propiedades de los balmacedistas, pero la lógica del momento era la que te comento. ¿Qué rol tienen ¿Este era un tema de élite o era un tema de masas? Porque justo en esta época está empezando la cuestión social, está empezando como la irrupción de la clase media, las clases populares a la política. ¿Hay algo de eso o esto sigue siendo un tema más de élite? Es un tema más de élite, Mm, es un tema que se discute, es un tema más capitalino también, mm, eh, pero, pero hay acceso de las masas a la discusión pública, a través de la prensa, a través de los militares, a través de los viajes presidenciales. En ese notable estudio de Rafael sí. Sagreo, Vapor al Norte, Tren al Sur, se muestra cómo de alguna manera el pueblo participa de esta figura presidencial que es Balmaceda, de este estado que llega Mm. a Iquique, a La Serena, ciertamente, a Malleco, a Talcahuano y a distintos lugares, y muestra también cómo la sociedad se va politizando conforme pasa el tiempo, pero ahí Rafael Sagreo reproduce una imagen muy simpática, muy bonita, que alguien grita, ¡Viva el presidente Balmaceda! Que muestra un tono popular de gente que va a verlo. O sea, baja un poco la cuestión. A mí me parece que el ejército es de conformación esencialmente popular, Mm. salvo el generalato que pasa a un sector medio alto, pero el otro es popular. Pero en términos del pueblo, o sea, el campesino, lo que yo llegué a la conclusión revisando prensa de uno y de otro y otras fuentes, es que los campesinos siguen la postura del patrón. Mm. No, obviamente no siguen el presidencialismo parlamentarismo, po. Si el patrón es balmacedista, ahí están. Si el patrón es opositor, ahí están. No. De manera que no es una convicción propia. Y por otro lado, los partidos populares no han surgido. Efectivamente surgió el Partido Democrático, que podría ser el único partido no de élite, pero figuras como Luis Emilio Recabarren, el futuro fundador del socialismo y del comunismo en Chile, estaba contra Balmaceda en 1891. O sea, el tema es más enredado que eso. Y tú sabes que en el mundo del salitre había una gran oposición a Balmaceda por una matanza que se produjo de trabajadores del salitre en tiempos de Balmaceda. Cosa que cambia, como ha estudiado muy bien. Esa fue la primera, quizá, eh, de varias. sí, sí, así es. Mm. En el mundo del salitre sí. Y como ha estudiado Julio Pinto, en la politización de la sociedad pampina, después Balmaceda es venerado como un héroe. O Mm. sea, estos son 3, 4 años después, como que se produce un cambio en la tendencia en favor de Balmaceda. Pero en 1891 son más bien contrarios al presidente los obreros del salitre. Bueno, Balmaceda, vamos un poco a las consecuencias. Balmaceda se suicida en la embajada argentina, deja un manifiesto político que es bien notable, está en internet. Increíble momento antes de cometer eso, la claridad política y mental para escribirlo. ¿Cuáles son las principales consecuencias inmediatas de la guerra, de la caída de Balmaceda? ¿Y por qué la figura de Balmaceda tiene ese resurgimiento tan rápido después de la revolución, que se suma a la amnistía, que también fue muy rápida? No sé cuál es la ley de amnistía que se firmó, pero el país, y lo digo también por mi antepasado, que lo he citado aquí antes, que era un balmacedista, que de hecho es el redactor de la primera memoria del Ministerio de Obras Públicas, del DOP, Departamento de Obras Públicas, 1890, Mm. y lo sacaron de todos sus cargos dada la revolución, pero a los 2, 3 años ya estaba de vuelta en su puesto de trabajo. Entonces, ¿por qué se da tan rápido esa transición? Y después creo que nace el Partido Balmacedista, el Partido Liberal Balmacedista. Entonces, ¿qué pasó en Mira, Chile que en otros periodos no se dio eso? Balmaceda se suicidó efectivamente el 19 de septiembre de 1891, y como él recordaba, un día después De que terminara de su haber mandato. terminado su periodo legal de presidente de la República. Es una decisión muy meditada. Mm. Previamente la escribió a su familia,
le escribió a Julio Bañado Espinosa: escriba de la administración que juntos hemos hecho la historia verdadera. No la demore ni la precipite, hágala bien. Y después salen 2 tomos, 1500 páginas de la Guerra Civil de 1891, Julio Bañado Espinosa. Un librazo, un libro extraordinario. Eh, Después le escribe a su amigo argentino, le escribe, escribe el testamento político que tú mencionas, que básicamente es una explicación de la guerra civil, y un llamado a volver pronto a la actividad política y el reconocimiento de un hecho. El régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla, pero esta victoria no prevalecerá. Yo creo que en alguna medida la muerte de Balmaceda cierra la guerra civil, y eso hace más fácil el periodo posterior. Con Balmaceda vivo habría sido conspirador en el extranjero o estar preso en Chile, etcétera, etcétera. Hubo persecuciones después de la guerra civil, hubo muertos, mataron a Manuel María Aldunate, el ministro, hubo muertos incluso fuera de Chile, los fueron a buscar. ¿Cuáles? Salvador Sanfuentes, por ejemplo, no Enrique Salvador Sanfuentes, otro, un militar, en Mendoza. O sea, hubo casos que siguieron posterior a la guerra civil. A mí me parece que ahí deben inscribirse también Barbosa y Alcérreca, que los mataron después de la batalla de Placilla y no durante, que es una muerte que se entiende, porque están en batalla. No, esto es después, o sea, después de la victoria. Muchos salen al exilio, Argentina, la familia Balmaceda, a Europa, otros tantos. Muchos viven en la miseria, civiles, Bañado Espinosa, y militares. Están publicadas las cartas de Bañado Espinosa del exilio, Cartas del Destierro se llama el libro, notable. Un trabajo que hizo una heredera de Bañado Espinosa, Pilar Viñó. Realmente una etapa muy, muy dura. Pero paralelamente se aprobaron 4 leyes de amnistía en 1891, en 1893 y finalmente en 1894, que clausura jurídicamente la guerra civil de forma definitiva. Y eso produce un cambio de foco. ¿Eso lo hace el Congreso? ¿Eso lo empuja el Congreso Nacional? Congreso Nacional dominado por los antibalmacedistas, y eso es lo notable. Y a eso se suma la resurrección del proyecto político balmacedista, que es el Partido Liberal Democrático, que tiene su gran convención en Talca en 1893, y en 1894 vuelven al Congreso como segunda fuerza política del país. Increíble. Es impresionante, pero en esto nunca hay que olvidar una cosa, que el balmacedismo era una fuerza relevante. Si en esto, en política hay que olvidarse que uno peleamos los inteligentes contra los tontos, o las mayorías contra las minorías. Esto es veleidoso. Siempre hay inteligentes en los dos lados. Siempre hay gente honesta en los dos lados. Siempre hay gente patriota en los dos lados. Eso pasaba ahí. Lo que pasa es que no lo supieron resolver de la manera adecuada. Y los dos tienen un buen apoyo popular o social. Y eso lleva a la reconstitución rápida del Partido Liberal Democrático Balmacedista, a la apoteosis de Balmaceda en 1896, es decir, el funeral público, donde antes había sido privado, y a una serie de cosas que muestran que Chile no es que se haya reconciliado, pero hay una voluntad de decir: mire, ese fue un error grave, y hay que dejar atrás las pasiones. ¿Tiene que ver el conflicto, o sea, el contexto económico de este Chile transformándose en superpotencia después de la Guerra del Pacífico? Yo creo que influye más otro factor, que es la posible guerra con Argentina. Okay. Que eso fuerza una unidad nacional. Y eso es probablemente lo que lleva a Emilio Bello Codecido, casado con una hija de Balmaceda, a aceptar un gabinete con Carlos Huócar Martínez de jefe, que era a su vez en 1891 el jefe del Comité Revolucionario de Santiago contra Balmaceda. ¿Por qué el yerno de Balmaceda está en el gabinete de este revolucionario? Bueno, porque era 1898 y Chile estaba a punto de ir a guerra con Argentina, como destaca Enrique Brama en su libro Preparados para la Guerra, cuando se estudia el caso de una guerra real por Emil Kerner. Podemos quedarnos hablando mucho rato de eso. Yo desconocía que estuvimos tan cerca de la guerra en 1898, eso es interesante. Para ir cerrando, ¿cómo fue el tema de la geopolítica que tiene que ver con lo de Argentina? Chile
revivió en algo el conflicto con Perú, el tema de los ingleses, ya lo hablamos, pero ¿cómo se movió Chile en la geopolítica después de la guerra del 91? Mire, el riesgo con Argentina fue posterior. 1891, Balmaceda vivía en Argentina y Mm, tenía amigos y le escribe cartas a sus amigos desde la legación de Argentina. ¿Cómo explicas tú que se haya asilado en la legación de Argentina con el mm, ministro José de Uriburu, que haya estado 20 días ahí? Una cuestión absolutamente impresionante en un Santiago distinto, donde las noticias decían, oye, este se escapó por la cordillera, alguien dice iba vestido de mujer y cosas por el estilo. Bueno, estaba ahí en la legación de Argentina en, en Chile. Eh, en ese sentido no existía ese riesgo. Por otro lado, estaba recién zanjada la guerra del Pacífico y sí era relevante esta disputa de las potencias que, entre comillas, la ganan Alemania e Inglaterra mm, versus Estados Unidos. Pero piensa tú que al año siguiente Chile estuvo a punto de ir a guerra con Estados Unidos por el caso Baltimore. O sea, había otros problemas dando vueltas, mm, y podrían haber sido bastante más graves de lo que felizmente fueron. En 1898 ya estamos en otro escenario, mm. por razones distintas, que no es del caso mencionar, que Gonzalo Vial resume en un capítulo de su Historia de Chile que dice un país asediado, o sea, un país que tiene problemas a nivel internacional, que se van zanjando paulatinamente, con el abrazo al estrecho, con tratados a comienzos del siglo XX, y con un nuevo escenario político. Como dicen, esa ya es otra historia. Lo que hace la muerte de Balmaceda es extender el parlamentarismo. Bueno, podríamos seguir hablando hasta el día de hoy haciendo la continuidad, pero Pero aquel me que... comprometo a volver otro día. Maravilloso, invitadísimo, porque ha estado muy interesante además. Pero eso, el efecto en el largo plazo de la muerte de Balmaceda y de extender este parlamentarismo hace que en los primeros 20 años del siglo XX sean conservadores en Chile. Ese es el efecto. No, Se dejó de separar la iglesia del Estado en el fondo. son parlamentarios. Ese es como se dice hoy día, el clivaje que hay que instalar. Mm, Son parlamentarios y no presidenciales. ya, En segundo lugar, sigue la iglesia con el Estado unido hasta mm, 1925, sí, pero eso lo dejó Santa María. O sea, no es un problema de la guerra civil. ya. Balmaceda no quiso separar la iglesia con el Estado. Se mantiene la misma fórmula de Santa María. Y lo que sí, yo diría, se posterga el concepto económico de gobierno que tenía Balmaceda. O sea, por el triunfo de esta libertad política, el régimen de partido, y otras cosas. Y yo creo que eso empieza a cambiar sustancialmente en el primer gobierno de Arturo Mm. Alessandri Palma en Ahí como que 1920. explota esto y se empiezan a crear ministerios, el Efectivamente, barrio cívico, efectivamente, cambia la cosa. carabineros, la creación. Eso ya es Em, con Ibáñez. Pero efectivamente hay una pero en esa década, continuidad, claro. Alessandri Ibáñez en el nuevo concepto. Y Pedro Aguirre Cerda también se podría incluir, ¿no? Así es. Y todos, porque al final Sí. esa es la idea que se Así se impone. entiende Esa ahora es la el idea gobierno, así es. claro. Hoy día crean ministerios tanto la oposición como el gobierno. O sea, las dos fuerzas políticas tienen esta concepción del Estado De hecho, se llega presente. habitualmente a acuerdo y la tendencia es hacer crecer el Estado más que a disminuirlo, como si Mm. hubiera una solución de problema político gracias a la creación de un órgano ministerial. Mm. Para cerrar, bueno, tengo una pregunta para el futuro, pero finalmente la figura de Almaceda se fue quedando sola, que esa fue un poco la conclusión que hablamos con Guillermo Parvex aquí, Tú tienes que era dos. como testarudo y se fue encerrando en su... Sí, Balmaceda Sí. se fue quedando solo políticamente. Mm, Históricamente es al revés, ha sido reconocido. sí. Derecha balmacedista, izquierda balmacedista, marxismo balmacedista, nacionalismo balmacedista, militares balmacedistas. O sea, el balmacedismo triunfa históricamente, Mm, políticamente se aísla, queda solo, y es muy execrado cuando muere. La prensa, desgraciado, más le valiera no haber nacido y otras cosas mm. por el estilo. Sí, se va quedando solo. Ya, y la última pregunta ahora sí, que lo hemos hablado aquí con hartos invitados, ¿por qué es tan importante aprender de historia? Que es un poco el objetivo de este podcast. Mira, yo lo primero que diría es que eh, es muy entretenido aprender de historia. Y esto es relevante porque uno tiene que hacer cosas entretenidas y cosas arduas en la vida. No solo hay que hacerlo entretenido. No es entretenido levantarse temprano, Mm, pero a veces hay que levantarse temprano para ir a trabajar, para ir a estudiar. Hay que hacer las dos cosas.
Pero si uno solo ve la historia como algo arduo, pero que hay que aprender, no lo va a pasar bien. La historia tiene que ser entretenida. Felizmente hoy es más fácil, lo haces tú con esta imagen, entonces una persona ya tiene una visión de las cosas, con este programa, con los libros, pero piensa el libro de la Guerra Civil del 91, este es el tomo 2. El tomo 2 son 400 páginas, o sea, son libros largos. Pero si quieres saber, hay que leer, no hay alternativa en eso. Es necesario leer. Y, y, ¿Y por qué es necesario leer historia? Primero porque los seres humanos no nacimos aislados, somos herederos. Mm. Y en ese sentido, lo que hay en el pasado es una enseñanza al presente. Los seres humanos formamos parte de una cadena, de una tradición. Mira, cada tigre es el primer tigre. Entonces, la mamá tigresa le enseña a cazar y a otras cosas. Cada ser humano no es el primer ser humano, tiene muchos millones de seres humanos y por eso nosotros podemos aprender la filosofía griega, la política romana, la humanidad y sobrenaturalidad del cristianismo, y así te puedes ir por todos los siglos aprendiendo cosas. Eso es un privilegio de los seres humanos, hay que aprovecharlo. Hay otra explicación que a mí no me gusta, pero la digo. Pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Pueblo que conoce su historia también puede repetirla. O sea, en esto la libertad humana puede volar en una u otra dirección. Yo creo que la historia es valioso conocer el pasado, es valioso comprender el pasado y de esa manera conocemos y comprendemos también mejor el presente. Excelente, muchas gracias por esa respuesta. Inspiradora para toda nuestra audiencia. Bueno, le queremos agradecer al profesor eh, San Francisco, que no dijimos en la introducción, pero es académico e investigador de la Universidad de Tarapacá, hoy, Así es, ubicada en efectivamente. Arica. Así es, en el Instituto de Alta Investigación. Estoy muy contento ahí. Te agradezco yo, Tomás, no solo por este programa, sino que valoro mucho el proyecto y quedo a tu disposición en lo que necesites. Muchas gracias, profesor. Vamos a cobrarle la palabra en su momento. A todos les damos las gracias por haber visto esta entrevista. Siempre uno queda con gusto poco, uno puede seguir infinitamente haciendo relaciones de lo que hemos vivido antes como chilenos y lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Me quedó en la cabeza un programa sobre los paralelos entre 1891 y 1973, porque ya Lo dejamos para más adelante. hay varios, ahí está interesante. Eso también nos ayuda a comprender de que no es excepcional lo que pasó a mediados del siglo XX, Así es. sino que ha pasado otras veces. Y varios de ellos son paralelos hacia atrás, por ejemplo, hacia 1829, hacia adelante, 1924-25, y hacia más adelante, 2019. Interesantísimo. Gracias, profesor. Bueno, suscríbanse al canal para ver esta y más entrevistas, pioneros de la República, pioneros de América, y nos vemos en la siguiente edición. Gracias. Gracias.